En solo 4 años, 1/3 de toda Europa murió. No fue una guerra. No fue una invasión. Fue algo tan pequeño que ni siquiera podían verlo. Para que te hagas una idea de la magnitud, si algo así pasara hoy, sería como si desaparecieran de golpe casi 3.000 millones de personas. Hoy vas a descubrir cómo una pulga, una rata y un barco cambiaron el rumbo de la historia humana para siempre. Y hay un dato sobre esta plaga que todavía divide a los científicos. En algunas ciudades, de cada 10 personas, solo 3 seguían con vida al terminar la primavera. Corría el año 1347. Europa ya estaba al límite. Las ciudades estaban abarrotadas y sucias, sin ningún sistema real de alcantarillado. Las mismas calles eran el basurero. 30 años antes, una hambruna brutal ya había debilitado a millones de personas en todo el continente. Para colmo, 10 años antes había estallado la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, así que buena parte de Europa occidental ya estaba desgastada por los combates cuando llegó la plaga. Todo estaba listo para el desastre. Solo faltaba la chispa. Esa chispa empezó a miles de kilómetros de distancia, en las estepas de Asia Central, donde una bacteria llamada Yersinia pestis vivía tranquila en las pulgas de los roedores salvajes. Viajó hacia el oeste junto a las caravanas de la Ruta de la Seda, escondida en la sangre de miles de ratas. En 1346, un ejército de la Horda Dorada, liderado por el Khan Hani Beg, sitiaba la ciudad portuaria de Kaffa, en Crimea. Sus propias tropas empezaron a caer enfermas y a morir por cientos. Según los relatos de la época, los mongoles catapultaron los cadáveres de sus propios soldados infectados por encima de las murallas de la ciudad. Los comerciantes genoveses que escapaban de Kaffa no sabían que llevaban algo más en sus barcos. En octubre de 1347, 12 galeras llegaron al puerto de Mesina, en Sicilia. La mayoría de la tripulación ya estaba muerta. Las autoridades ordenaron que esos barcos volvieran al mar. Ya era demasiado tarde. Por cierto, la gente de la época nunca la llamó peste negra. La llamaban simplemente la Gran Mortandad. El nombre que usamos hoy se popularizó siglos después. Desde ese puerto, la peste se movió por Europa a una velocidad que nadie podía explicar entonces y que todavía sorprende a los historiadores hoy. Los caminos de peregrinación, las rutas comerciales y hasta las procesiones religiosas terminaron ayudando, sin saberlo, a esparcir la enfermedad todavía más rápido. Los síntomas empezaban con fiebre alta y dolor de cabeza. Después aparecían los bubones, bultos negros e inflamados, del tamaño de un huevo, en el cuello, las axilas y la ingle. Los médicos de la época también describían manchas oscuras en la piel, causadas por sangrado bajo la superficie. Con el tiempo, esa imagen del cuerpo ennegrecido terminaría dándole su nombre a la enfermedad. En los casos más agresivos, la bacteria llegaba a los pulmones. Esa forma se contagiaba con solo toser cerca de otra persona. La muerte podía llegar en menos de 24 horas desde el primer síntoma. En algunas ciudades, murió hasta el 60% de la población en cuestión de meses. En Florencia, una de las ciudades más golpeadas, murieron entre la mitad y las 2/3 partes de sus habitantes en menos de un año. En París se calcula que la ciudad perdió a la mitad de su población. El escritor italiano Giovanni Boccaccio, testigo de la peste en Florencia, contó que familias enteras se abandonaban entre sí por miedo al contagio, padres que no se atrevían a cuidar a sus propios hijos. Escribió que se volvió normal ver carretas cargadas de cadáveres recorriendo las calles cada mañana, recogidos por trabajadores a los que la gente llamaba, con crudeza, sepultureros. El miedo se volvió tan grande que en varias ciudades se prohibieron los funerales públicos, para evitar que la gente se aglomerara junto a los cuerpos. Algunas regiones remotas, como ciertos valles aislados de los Alpes o zonas rurales de Polonia, registraron muertes mucho menores, simplemente porque el contacto con el exterior era mínimo. Seguro conoces esa imagen, un médico con una máscara de pico largo, como un cuervo siniestro. Pues aquí va el primer giro, esa máscara no existía todavía. Se inventó casi 300 años después, durante otra oleada de peste en el siglo XVII. Durante la peste negra original,
Los médicos medievales seguían la teoría del miasma, creían que la enfermedad viajaba en el aire maloliente, así que recetaban flores, humo de incienso y sangrías. Algunos recomendaban sentarse cerca de las alcantarillas, convencidos de que un mal olor podía combatir a otro. Otros bebían mercurio o se hacían cortes en la piel para liberar la enfermedad del cuerpo. Ninguno de esos remedios funcionaba, por supuesto. Nadie entendía todavía que el verdadero enemigo era invisible. Los médicos, los curas y cualquiera que se acercara a cuidar enfermos tenían un riesgo altísimo de morir también. En algunas ciudades, la mitad del clero local murió en cuestión de meses. El miedo hizo que la sociedad empezara a resquebrajarse. Surgieron grupos de flagelantes, personas que recorrían pueblos enteros golpeándose la espalda con látigos de cuero con puntas de metal, convencidos de que el sufrimiento propio podía detener el castigo divino. Marchaban de ciudad en ciudad durante semanas. La Iglesia terminó prohibiendo el movimiento, el Papa temía que esos grupos escaparan por completo de su control. Y en uno de los capítulos más oscuros de esta historia, comunidades enteras culparon a las poblaciones judías de envenenar los pozos de agua. Miles de personas inocentes fueron perseguidas y asesinadas en toda Europa. El propio Papa Clemente VI intentó frenar la matanza, emitió una orden pública explicando que los judíos también estaban muriendo de peste, así que no podían ser los responsables. Casi nadie le hizo caso. Pueblos completos quedaron abandonados. Los campos de cultivo se llenaron de maleza porque ya no quedaba nadie para trabajarlos. Durante siglos, todo lo que sabíamos sobre esta plaga venía de crónicas escritas a mano. Eso cambió hace poco más de una década. Científicos lograron extraer ADN de la bacteria directamente de los dientes de esqueletos enterrados en fosas comunes de la época. Así se confirmó, sin ninguna duda, que Yersinia pestis fue la responsable. En 2011, un equipo de investigadores logró reconstruir el genoma casi completo de la bacteria a partir de esos restos hallados en un cementerio de Londres. Fue la primera vez que se leyó, letra por letra, el código genético de la plaga medieval. Pero un misterio sigue abierto. Algunos historiadores creen que las ratas y las pulgas no explican, por sí solas, la velocidad con la que la plaga cruzó Europa en pleno invierno, cuando las pulgas deberían estar inactivas. Un estudio publicado en 2018 comparó distintos modelos matemáticos de contagio y concluyó que la transmisión de persona a persona explica mucho mejor la velocidad real de propagación que solo las pulgas de rata. Cuando la primera ola terminó, en 1351, Europa había perdido entre el 30 y el 60% de su población total. Y esto no terminó ahí. La plaga volvió una y otra vez durante los siguientes 300 años, en oleadas más pequeñas pero igual de aterradoras para quienes las vivieron. Un dato más para cerrar el misterio, Yersinia pestis nunca desapareció del todo. Todavía hoy se reportan algunos casos aislados de peste, tratables con antibióticos modernos, en zonas rurales de África, Asia y hasta el oeste de Estados Unidos. Esta plaga también nos dejó una palabra que usamos hasta hoy, cuarentena. Viene del italiano, 40 giorni, los 40 días que los barcos debían esperar frente al puerto de Venecia antes de que dejaran bajar a nadie a tierra. Pero de esa catástrofe salió algo inesperado, por primera vez en siglos, faltaban trabajadores. Los campesinos que sobrevivieron pudieron, por primera vez, exigir mejores salarios y moverse libremente en busca de mejores condiciones. El sistema feudal, que llevaba siglos intacto, empezó a resquebrajarse. En Inglaterra, la nobleza intentó frenar esta nueva libertad con una ley que obligaba a mantener los salarios de antes de la peste. La ley fracasó, no había forma de obligar a nadie a trabajar por menos cuando sencillamente podía irse a otro pueblo que pagara más. Décadas después, ese resentimiento acumulado terminaría explotando en revueltas campesinas armadas contra la nobleza en varios países de Europa. Con menos gente disponible para heredar tierras, muchas familias que antes no tenían nada terminaron quedándose con propiedades y ganado. Así empezó a crecer, poco a poco, algo parecido a una clase media rural. Este mismo periodo marcó al arte europeo para siempre. Nació entonces un motivo que todavía reconocemos hoy,
la danza de la muerte, esqueletos que bailan junto a reyes, curas y campesinos por igual, recordándoles a todos que ante la muerte, nadie es distinto. Algunos historiadores incluso sostienen que esa sacudida ayudó a preparar el terreno para el renacimiento que llegaría después. La peste negra no fue solo una tragedia. Fue, sin que nadie lo planeara, uno de los puntos de quiebre que reescribió las reglas del mundo medieval. La próxima vez que escuches hablar de una nueva enfermedad, vale la pena recordar esta historia. No es la primera vez que la humanidad enfrenta algo invisible, y tampoco será la última. Y 700 años después, seguimos aprendiendo de ella cada vez que aparece un nuevo brote de una enfermedad que no entendemos todavía. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete. La próxima semana vamos a hablar de otra curiosidad que probablemente no conocías. Nos vemos en el próximo video.